El cráneo está formado por 8 huesos diferentes unidos entre sí por suturas, que son articulaciones sin movilidad. Durante la primera infancia permanecen sin unirse en algunas zonas, formando depresiones llamadas fontanelas. La estructura de los huesos del cráneo es la típica de los huesos planos y está formada por las siguientes partes: lámina externa de tejido compacto y con una superficie completamente lisa. Lámina interna, también de tejido compacto, pero con una superficie rugosa. Tiene diversos surcos de acuerdo con la forma del cerebro, a fin de que circulen por ellos los vasos sanguíneos. Y tejido esponjoso con médula roja en su interior, situado entre ambas láminas. Los huesos del cráneo se dividen en dos grupos: el neurocráneo, donde se encuentra el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides. El hueso frontal se localiza en la frente, empieza justo por encima de las cuencas de los ojos y termina en la parte superior de la frente, siendo así el nexo de conexión entre los huesos del cráneo y los del viscerocráneo. El hueso frontal se articula con los siguientes huesos: esfenoides, etmoides, parietal, maxilares, lagrimales y nasal. Huesos parietales. Los dos huesos parietales constituyen las partes laterales superiores del cráneo. Las superficies internas de los huesos parietales presentan numerosas depresiones. Estas alojan a los vasos sanguíneos que irrigan a la dura madre y el tejido conectivo superficial que cubre el cerebro. Estos huesos presentan dos caras, que son exocraneal y endocraneal, 4 bordes, que son superior, inferior, anterior y posterior, y 4 ángulos. Estos son frontal, occipital, esfenoidal y mastoideo. Los dos huesos parietales se unen en la sutura sagital. Temporales. Estos están situados en la parte inferior y lateral del cráneo. Se constituyen antes del nacimiento por 3 piezas distintas. La primera pieza es la escamosa, que es una lámina delgada de gran tamaño que forma la parte anterior y superior de este hueso. La segunda pieza es la petrosa. Tiene forma triangular y se encuentra entre el occipital y el esfenoides. Esta parte del hueso contiene el oído interno. La tercera parte es la mastoidea. Contiene células mastoides que se encuentran separadas del encéfalo por una delgada capa de tejido óseo. Esta parte se ubica por debajo y atrás del conducto auditivo externo. Durante el desarrollo, estas piezas óseas crecen y al mismo tiempo se sueldan unas con otras, dejando restos de esta acción en forma de fisuras. En la superficie posterior e inferior de la apófisis cigomática de cada hueso temporal se advierte una depresión que se denomina fosa mandibular o maxilar inferior. Por delante de esta fosa existe una elevación redondeada, el tubérculo articular. La fosa mandibular y el tubérculo articular se coordinan con el maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular. El hueso occipital es un hueso del cráneo plano, impar, medio y simétrico de forma romboidal. Tiene dos caras, una posterior inferior y una anterior superior, 4 bordes, 2 parietales y 2 temporales, 4 ángulos, superior, inferior y 2 laterales. También cuenta con 2 porciones, la porción escamosa que se extiende posteriormente al agujero occipital y una basilar que se encuentra anterior al agujero occipital. Se articula por delante con el esfenoides, por arriba con los 2 parietales, a los lados con los 2 temporales y por abajo con el atlas. El foramen magno es un agujero central del occipital por el que sale el bulbo raquídeo, arterias vertebrales, arteria espinal anterior, raíces del nervio accesorio y plexos simpáticos vertebrales. El hueso etmoide se encuentra situado en la parte anterior y media de la base del cráneo. Encaja parcialmente en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Se puede decir que es un hueso de forma irregular. En él se distinguen 3 estructuras: una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 mazos laterales. El etmoide se articula con 11 huesos: con el frontal, con el esfenoides, con los palatinos, con los huesos propios de la nariz, con los maxilares y unguis y con el vómer. El hueso esfenoides es un hueso impar, central y simétrico, que ocupa la parte anterior y media de la base de la cavidad ósea.
Está situado entre el etmoides y el frontal, que se encuentran por delante, y el occipital, que está por detrás. Se compone de un cuerpo de forma cúbica, dos alas menores anexas a la parte superior del cuerpo, dos alas mayores anexas a las caras laterales del cuerpo, dos apófisis pterigoideas y dos ganchos. Y el viscerocráneo, donde se encuentra el lacrimal, vómer, maxilar, cigomático, nasal, mandíbula y cornete inferior. El hueso cigomático es par, irregular, situado en la parte externa de la cara, aplanado de fuera hacia adentro. También es conocido como malares o pómulos. Tiene una forma romboidal que se sitúa en la parte inferior lateral de las cuencas oculares, conformando así los pómulos. Se une anteriormente con el hueso maxilar, superiormente con el hueso frontal y hacia atrás con el temporal, conformando el arco cigomático. Es un punto de inserción para los varios músculos faciales responsables de la masticación y también participa en el sostenimiento de los ojos. Ahora, la mandíbula es el único hueso de la cabeza dotado de movilidad, situado en la parte inferior y anterior de la cara. Este hueso presenta para su estudio dos caras, anterior y posterior, y dos bordes, el superior donde se ubican los alvéolos dentarios y borde inferior. También para su estudio se divide en dos caras, externa e interna, y cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior. En su vista lateral puede apreciarse que está formado por una parte curva y horizontal, el cuerpo, y dos partes perpendiculares, las ramas. Además de ser la base de la dentadura inferior, la mandíbula hace posibles funciones básicas de nuestro organismo, como son el habla y la masticación. En la imagen se señala el cuerpo y las ramas con un círculo rojo. El ángulo de la mandíbula es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Las ramas presentan una apófisis condilia posterior que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular y una apófisis coronoides en la que se inserta el músculo temporal. La depresión que existe entre las apófisis coronoides y condilia se denomina escotadura mandibular. Las apófisis alveolares son los arcos prominentes que contienen los alvéolos para las piezas dentarias de la mandíbula. El foramen mentoniano se encuentra aproximadamente por debajo del segundo premolar. Hueso propio de la nariz. Es un hueso de la cara par, corto y compacto, en forma cuadrilátera, con dos caras, anterior y posterior, y cuatro bordes, superior, inferior, lateral o externo y medial o interno. Los huesos se ubican uno al lado del otro entre los procesos frontales de los huesos maxilares y se unen para formar el puente de la nariz. El borde lateral se articula con la apófisis ascendente del hueso maxilar y el borde superior con el hueso frontal. Su cara interna se articula con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Estos huesos sirven de inserción a los tejidos cartilaginosos que son los principales responsables de la forma de la nariz. Ahora hablaremos de los huesos lagrimales. Los huesos lagrimales o lacrimales son pequeñas estructuras óseas situadas justo detrás del hueso maxilar. Tienen forma cuadrilátera, con dos caras, externa e interna, y cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, que por su forma y tamaño se parecen a una uña. En la imagen de la derecha se encuentra señalado con un círculo rojo. Los huesos colindan superiormente con el frontal, posteriormente con el etmoides, anteriormente con el hueso maxilar e inferiormente con el cornete nasal inferior. Cada hueso lacrimal contiene una fosa lacrimal, túnel vertical formado con el maxilar que aloja el saco lagrimal, estructura que acumula lágrimas y las vierte en la cavidad nasal. Se trata de unos huesos localizados en cada cuenca del ojo y participan en la función del lagrimal, es decir, proporcionar una vía para que las lágrimas del ojo sean conducidas a la cavidad nasal. Huesos maxilares superiores. Los maxilares superiores son dos huesos unidos en la línea media, se articulan con todos los huesos de la cara, excepto el maxilar inferior. Los maxilares superiores forman parte del piso de las órbitas, de las paredes laterales, del piso de la cavidad nasal y la mayor parte del paladar duro. El paladar duro es el techo óseo de la boca y está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y las placas horizontales
de los huesos palatinos. El paladar duro separa la cavidad nasal de la cavidad oral. Dentro de cada maxilar superior hay un gran seno maxilar que drena en la cavidad nasal. Las apófisis alveolares del maxilar superior constituyen un arco en forma de cresta que contiene los alvéolos para las piezas dentarias del maxilar superior. La apófisis palatina es una proyección horizontal del maxilar superior que forma los 3/4 anteriores del paladar duro. La unión y fusión de los huesos maxilares superiores generalmente está completa antes del nacimiento. Si esta fusión no se produce, se presenta lo que se conoce como paladar hendido. Hueso Böhmer. Es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal, situado detrás del maxilar, justo por debajo de la nariz, y forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal. Este divide la cavidad nasal en las fosas nasales derecha e izquierda. Este hueso se articula con el borde superior del pico esfenoides, la cresta palatina, la cresta nasal maxilar, la parte postero-inferior de la lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago septal. Cornetes nasales inferiores. Los cornetes nasales inferiores son dos huesos que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides y que están separados sin formar parte de este. Estos huesos cilíndricos constituyen una parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella. Los 3 pares de cornetes superiores, medios e inferiores aumentan el área de superficie de la cavidad nasal y sirven para arremolinar y filtrar el aire inspirado antes de que se ingrese a los pulmones. Sin embargo, solo los cornetes nasales superiores que están fijos en el etmoides participan en la vía olfativa. Huesos palatinos. Los huesos palatinos son dos huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de los pisos de las órbitas. La región posterior del paladar duro está formada por las placas horizontales de los huesos palatinos. Por otro lado, el hueso oyoides con forma de U es individual y no se articula con ningún otro hueso. Por el contrario, está suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal, sostenido por ligamentos y músculos. Está situado en la cara anterior del cuello, entre la mandíbula y la laringe. El hueso oyoides sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Está compuesto por un cuerpo horizontal, un par de proyecciones llamadas astas menores y las astas mayores, también pares. Los músculos y los ligamentos se insertan en el cuerpo y en estas proyecciones pares. Los huesecillos del oído forman parte del viscerocráneo. Sin embargo, merecen una mención aparte, pues no cumplen con las propiedades de los huesos anteriormente mencionados, al no servir de apoyo a otras estructuras ni proteger de otras. Los 3 huesecillos del oído son los huesos más pequeños de todo el cuerpo. En conformación en cadena, miden tan solo 18 milímetros, y de hecho, son ellos los que requieren protección de otros huesos. Situados en la cavidad timpánica, un espacio hueco del oído medio, estos 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, están unidos entre ellos mediante articulaciones y tienen la función imprescindible de amplificar el sonido. De hecho, son ellos los encargados de transmitir el sonido desde el oído externo hacia el oído interno, teniendo por lo tanto un papel fundamental en el funcionamiento del sentido del oído. Los huesecillos conectan la membrana timpánica con el oído interno, de afuera hacia adentro. El primero es el martillo, que tiene un mango alargado adjunto a una superficie interna de la membrana timpánica, una cabeza suspendida por un ligamento en la pared de la cavidad timpánica y una apófisis corta que se articula con el siguiente huesecillo, el cual es el yunque. El yunque tiene un cuerpo triangular que se articula con el martillo, una rama larga que se articula con el estribo y una rama corta, la cual es suspendida de la pared de la cavidad por un ligamento. El estribo tiene una cabeza que se articula con el yunque, 2 ramas que forman un arco y una base elíptica.
En la vista anterior del cráneo se observa el hueso frontal, la escotadura, hueso nasal, hueso lagrimal, hueso cigomático, agujero infraorbitario, maxilar, agujero mentoniano, la mandíbula y el hueso temporal. En la siguiente imagen se representa el cráneo desde la visión superior. Podemos apreciar algunos huesos desde esta vista. En color verde identificamos ambos huesos parietales, unidos por la sutura sagital. Estos huesos articulan con el hueso frontal, que está en color azul, unidos por la sutura coronal. Los huesos parietales también se articulan por medio de la sutura lambdoidea con el hueso occipital, que se encuentra representado en color morado. En los huesos parietales podemos apreciar en la parte posterior los agujeros parietales. En la visión superior del cráneo, pero con un corte transversal, el cráneo se ve como en esta imagen. En color azul se encuentra el hueso frontal, y en su parte media posterior podemos ver en color rojizo el hueso etmoides. Estos huesos se articulan con el hueso esfenoides en verde. El hueso frontal se articula con los huesos temporal en morado y parietal en rosa, y estos a su vez se articulan con el hueso occipital en naranja. El hueso occipital forma el foramen magno. Este es muy importante ya que permite que se establezca la comunicación entre la cavidad craneal y el canal raquídeo, por el cual transita la médula espinal. En una vista lateral podemos identificar los siguientes huesos del cráneo: el hueso frontal en color azul, un parietal en color verde, el occipital en un color morado, el hueso esfenoides en color amarillo y un hueso temporal en color rosa. También podemos identificar los huesos de la cara, como el hueso propio de la nariz, que se encuentra en un color naranja, un hueso lagrimal que se encuentra en color morado, un hueso cigomático que se encuentra en un color naranja más tenue, el maxilar, que lo encontramos en un color azul claro, y por último la mandíbula en un color gris. Vista sagital. Es un plano vertical que divide al cuerpo o un órgano en lados derecho y izquierdo, más específicamente cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en partes iguales. Los huesos que se pueden observar en la vista sagital son el hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital, hueso palatino, búmer, concha nasal inferior, maxilar, hueso nasal, hueso etmoides, hueso frontal y huesos esfenoides. Vista posterior del cráneo. En la imagen encontramos los siguientes huesos que conforman esta parte, mencionándolos de superior a inferior. Comenzaremos por dos huesos parietales señalados de color rosa, un hueso occipital de color naranja claro, dos huesos temporales de color morado oscuro, un hueso bómer señalado de color morado claro y por último una mandíbula de color naranja oscuro. En la vista inferior del cráneo se observa el maxilar, hueso cigomático, el hueso esfenoides, hueso temporal, hueso parietal, hueso occipital, el bómer y el hueso palatino. La cavidad bucal está constituida por la pared superior, formada por la cara inferior de los procesos palatinos de huesos maxilares y por la cara inferior de las láminas horizontales de los huesos palatinos. La pared inferior o muscular corresponde al piso de la boca, que está conformada por los músculos miloioideos, y las paredes lateral y anterior están formadas por la mandíbula y los procesos alveolares maxilares y mandibulares. Las cavidades orbitarias son dos profundas cavidades situadas superiormente y lateralmente a las cavidades nasales y el macizo facial. Este es el conjunto óseo constituido por el hueso maxilar, unguis, etmoides, la parte inferior del seno frontal, el malar y el palatino. Las cavidades orbitarias contienen la agrupación de las estructuras que forman el órgano de la visión. Cada una de las cavidades presenta la forma de una pirámide cuadrangular de base anterior y vértice posterior.
La circunferencia de la órbita va a estar conformada por 3 huesos craneanos y completando la estructura 4 huesos faciales. Los huesos craneanos son el frontal, esfenoides y etmoides. De las 4 caras o paredes vamos a tener a la pared superior que contiene el hueso frontal, el ala menor del esfenoides, la sutura esfenofrontal y la foseta lagrimal. La pared interna tiene a la apófisis ascendente del maxilar superior, el unguis, el canal lacrimonasal y la cara externa del cuerpo del esfenoides. La externa tiene la porción ascendente del malar, el ala mayor del esfenoides y el hueso frontal. La pared inferior contiene la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar, la cara superior de la apófisis del malar, la faceta orbitaria del apófisis palatino, las suturas que unen al maxilar con el hueso cigomático, el surco infraorbitario y el agujero suborbitario. La base tiene forma de cuadrilátero y los bordes vamos a tener al superoexterno con la sutura frontoesfenoidal, la hendidura esfenoidal y la foseta lagrimal. El superointerno con suturas frontoungueales, frontoetmoidales y el agujero óptico. El inferointerno con el orificio del conducto nasal y el inferoexterno con la hendidura esfenomaxilar. Y el vértice que corresponde al extremo medial de la fisura órbita superior. Los huesos de la cara van a ser el palatino, el cigomático, el lacrimal y el maxilar. Las cavidades orbitarias tienen 4 caras o paredes, 4 bordes, una base y un vértice. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz, la cual se encuentra recubierta por mucosa, propiciando un ambiente húmedo. Las aberturas óseas de la nariz se llaman piriformes. Dentro de estas hay 2 cavidades, una derecha y otra izquierda, las cuales se encuentran separadas por el tabique nasal. El techo de la cavidad nasal se encuentra formado por la espina nasal del hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y esfenoides. El piso se encuentra formado hacia adelante por el hueso maxilar y hacia atrás por la cara superior de la lámina del palatino. La pared medial o tabique nasal se encuentra formada por el vómer, el cartílago septal y la placa perpendicular del hueso etmoides. Y la pared lateral se encuentra formada por la superficie interna del maxilar, la lámina vertical del palatino y el hueso lagrimal. De esta pared se proyectan las 3 conchas o cornetes nasales.